Buenas noches, cordial saludo para todos los que nos están viendo a través de la plataforma de Facebook de la Universidad de Colima. Un cordial saludo para su rector, el doctor Enoc Morán, agradeciéndole desde ya la cordial invitación que se me hizo llegar en su momento para que pudiéramos estar compartiendo esta actividad. También quiero saludar a mis amigos de la Universidad de Colima, del doctorado interinstitucional de Derecho, como la doctora Jessica Cristina Romero, Ariana Sánchez, al doctor Benjamín Revuelta Vaquero. Y tenemos desde Quito, Ecuador, un cordial saludo a Ricardo Crespo Plaza, que es un destacado jurista ecuatoriano que me dijo que nos iba a estar siguiendo a través de esta transmisión. El tema que les traigo el día de hoy, esta tarde-noche, se llama el enverdecimiento de las Cortes Latinoamericanas, últimos avances jurisprudenciales. Cuando hablamos de enverdecimiento, hablamos del fenómeno de la ecologización del derecho, la ecologización del derecho ambiental y la ecologización de los derechos humanos. Lo que vamos a analizar van a ser una serie de sentencias emanadas desde las más altas cortes a nivel mundial, como es la Corte Internacional de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y luego analizaremos una serie de sentencias de las altas cortes latinoamericanas, entre ellas sentencias de Argentina, México, Colombia, Costa Rica y Brasil. Lo anterior con la idea de que tengamos claro cómo ha venido cambiando el paradigma tradicional con que se ha abordado el derecho ambiental, y hoy por hoy tenemos que hablar de un nuevo paradigma jurídico de la relación entre el ser humano y el medio ambiente. Para arrancar, desde ya vamos a hablar del fenómeno que en doctrina se denomina la fertilización cruzada entre las distintas cortes. Esta fertilización cruzada implica que sentencias de la Corte Internacional de Justicia o de la Corte Penal Internacional son utilizadas por otras cortes, como lo son el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para fundamentar sus sentencias. Y a la vez, estas sentencias de la Corte Internacional de Justicia, o de la Corte Penal Internacional, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o de la Corte Interamericana, son utilizadas muchas veces, incluso de manera vinculante, por nuestras altas cortes a nivel nacional de cada uno de nuestros países. De esta manera, es común entonces que tengamos sentencias de la Sala Constitucional de Costa Rica citando algún precedente de la Corte Internacional de Justicia, o una sentencia de la Suprema Corte de Justicia o la Corte Constitucional de Colombia, por ejemplo, citando jurisprudencia del Tribunal Europeo o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí lo importante es que en este proceso de fertilización cruzada, los fallos y los distintos precedentes vayan permeando la jurisprudencia de cada uno de nuestros países hasta llegar a los niveles incluso más bajos de decisión en nuestras cortes de primera instancia. O sea, como les decía, a este fenómeno se le conoce como fertilización entre las distintas cortes. Y vamos a arrancar con un primer precedente de los últimos años. Las sentencias que vamos a analizar, o los fallos que van a ser objeto del presente análisis, son todos aquellos de los últimos años, o sea, son bastante recientes. Inicio con el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Al caso se le conoce como ciertas actividades llevadas a cabo por Nicaragua en el área fronteriza con Costa Rica. Es un caso de Costa Rica contra Nicaragua, y su primera sentencia fue del 15 de diciembre del 2015. En esta sentencia, la Corte Internacional de Justicia, por primera vez, condena a un Estado por daños ambientales a otro Estado a nivel transfronterizo. En esta sentencia, en su apartado número 142, la Corte Internacional de Justicia dijo que Costa Rica tiene derecho a recibir una indemnización por el daño material causado por los incumplimientos de obligaciones internacionales en materia ambiental por parte de Nicaragua. La Corte de Justicia, la Corte Internacional de Justicia, dijo que solo puede evaluar entonces el daño material relevante
y el monto de la indemnización en procedimientos separados. Eso significa que la Corte le dio a los dos países objeto de la controversia, o sea, a Costa Rica y a Nicaragua, les dio un plazo de 12 meses para que se pusieran de acuerdo en cuanto a determinar una suma líquida y exigible, o sea, un quantum respecto a los daños ambientales, materiales y la indemnización de la condena de que la Corte Internacional de Justicia le impuso a Nicaragua. Pues, como era de esperarse, por los precedentes que ya conocíamos desde antes, los países, Costa Rica y Nicaragua, no se pusieron de acuerdo, pasaron los 12 meses y con ello obligaron a la Corte Internacional de Justicia a resolver sobre esa indemnización por daños ambientales a nivel internacional. Primera sentencia de la Corte Internacional de Justicia por indemnización por daño ambiental, y esto lo hace en la resolución del 2 de febrero del 2018. Como les decía, es el primer precedente de la Corte Internacional de Justicia determinando la valoración económica de un daño ambiental entre dos estados. Recordemos que esta sentencia, si bien es vinculante para las partes, en este caso Costa Rica y Nicaragua, representa una fuente de derecho para el resto de países que reconocen la reconocen la jurisdicción, de la Corte Internacional de Justicia. Ok, en esta sentencia, la Corte Internacional de Justicia reconoció la obligación de reparación integral, en este caso del Estado de Nicaragua, aplicado a los daños ambientales. La Corte nos dice que existe que debe darse una compensación por el daño ambiental y que esta compensación por daño ambiental puede incluir indemnizaciones por el deterioro o pérdida de bienes y servicios ambientales y pago por la restauración del entorno o del ambiente dañado. La Corte fue enfática en señalar que el único daño ambiental que es compensable en esta jurisdicción es el que califica como daño ambiental material y daño ambiental relevante, dos conceptos jurídicos indeterminados, por cierto. La Corte Internacional de Justicia afirmó que no existe una metodología específica de valoración económica del daño ambiental en el derecho internacional ambiental. Por ello, dice la Corte, es necesario tener en cuenta las circunstancias y las características específicas de cada caso para establecer esa metodología de valoración económica. En este caso en especial, Costa Rica presentó un tipo de metodología en su memoria ante la Corte Internacional de Justicia. Nicaragua presentó otra metodología. Por supuesto, los montos diferían muchísimo entre uno y otro. Estamos hablando que diferían en millones de dólares las dos valoraciones económicas. La Corte Internacional de Justicia hace una especie de mezcla entre ambas metodologías. Sin embargo, y esto lo que más se le critica a esta sentencia es que fue bastante opaca en cuanto a los lineamientos o criterios que utilizó para este caso específico, lo que hace difícil entonces que esta metodología que aplicó para este caso en específico pueda ser trasplantada en otros casos posteriores o incluso en casos que sucedan fuera de su jurisdicción, a nivel de los países, a nivel interno. Otro aspecto importante a valorar de esta sentencia es que la carga de la prueba por el quantum o indemnización o la valoración económica del daño ambiental, la Corte estableció que le corresponde al Estado que la está proponiendo o el Estado que la está reclamando. De la Corte Internacional de Justicia brincamos al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, específicamente a la opinión consultiva 23-17 de la Corte Interamericana. Se trata de una opinión que le solicita en esa competencia consultiva que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Colombia le solicita al Sistema Interamericano, en este caso a la Corte, que se pronuncie respecto a los posibles impactos sobre los derechos humanos que puedan tener y la infraestructura que se construya a nivel marítimo costero en la región del Gran Caribe. Bueno, la Corte Interamericana no se circunscribió a lo que le solicitó Colombia y, a contrario censo, fue sumamente amplia al desarrollar las obligaciones ambientales relativas
al sistema interamericano, específicamente en relación a la Convención Americana. O sea, de lo que le pidió Colombia a lo que resolvió en esta opinión consultiva, que les decía, es parte de su competencia consultiva de la Corte Interamericana, hay un grandísimo trecho. Bueno, pues resulta que esa opinión consultiva se convirtió, desde que fue redactada en noviembre de 2017, si no me equivoco, fue notificada en febrero, a inicios de febrero del 2018. Esta opinión representa un hito a nivel regional e incluso a nivel global. ¿Por qué? Porque ni siquiera el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha desarrollado, de la manera en que lo hizo la Corte Interamericana, los aspectos más relevantes del derecho al ambiente y de los derechos humanos ambientales. En esta opinión consultiva podemos observar que la Corte es clara en señalar las sinergias que existen entre el medio ambiente, el cambio climático, el desarrollo sostenible y los derechos humanos. Como un aspecto bastante importante de señalar, a través de la opinión consultiva 23, la Corte Interamericana incorporó dentro del corpus iure interamericano al derecho internacional ambiental. Y esto no es poca cosa. A partir de la opinión consultiva 2317 de la Corte Interamericana, dentro del corpus iure interamericano se encuentra ya incluido tanto el soft law como el hard law del derecho internacional ambiental. La Corte llega a la conclusión de que el derecho al ambiente se encuentra contenido vía interpretación extensiva del artículo 26 de la Convención Americana. Dice que se trata de un derecho económico, social, cultural y ambiental, o sea, lo encasilla dentro de los DESCA. A partir de esta opinión consultiva ya no tenemos que hablar de DESC, derechos económicos, sociales y culturales, debemos hablar de derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, y lo especifica como un derecho autónomo, el cual tiene una connotación individual, porque las afectaciones ambientales afectan derechos subjetivos, pero a la vez tiene una connotación de carácter colectivo. Y aquí la Corte hace hincapié de que el tema ambiental en su dimensión colectiva es un interés universal. La Corte, en su opinión consultiva, nos dice que además de tratarse de un derecho autónomo, dentro de ese artículo 26 o dentro de ese gran paraguas que representa el derecho al ambiente, interpretado del artículo 26, el medio ambiente se tutela ya no solo por la utilidad que el ambiente o los elementos del ambiente suponen sobre el ser humano, o los efectos que la degradación puede causar sobre otros derechos humanos. O sea, esto bajo una lupa meramente antropocentrista. Nos dice la Corte, y va yendo mucho más allá de lo que esperábamos, que el derecho al ambiente del artículo 26 de la Convención Americana también tutela el ambiente por su valor intrínseco, o sea, por la importancia que tiene el ambiente para los demás organismos vivos con quienes el ser humano comparte el planeta. Estos seres vivos son merecedores también de protección por sí mismos, por su valor intrínseco a través del artículo 26. De esta manera, la Corte Interamericana nos viene a romper un paradigma que era de que el derecho o los derechos humanos son únicamente concebidos para los seres humanos. Pues este derecho humano que nos desarrolla la Corte Interamericana a raíz del artículo 26, o sea, el derecho al ambiente, es un derecho humano sui generis. Ese sería el primer derecho humano que tiene como destinatario de protección tanto lo humano como lo no humano. Esto bajo un enfoque ecocéntrico. Y vamos a ver que esta visión empieza a permear ya, luego de que la Corte Interamericana la desarrolla, empieza a permear bajo el proceso de fertilización de las cortes, algunas de las cortes de Latinoamérica, incluyendo la Corte Suprema de México. En su opinión consultiva, la Corte Interamericana nos hace una clasificación de los derechos ambientales y nos dice, hablamos de derechos ambientales en plural, y esto los debemos clasificar en derechos ambientales sustantivos y en derechos ambientales procedimentales o de acceso. Dentro de los derechos ambientales sustantivos vamos a encontrar todos aquellos otros derechos humanos, además del derecho al ambiente, de los cuales se ven influenciados o requieren necesariamente que el derecho de un ambiente sano y equilibrado para su plena efectividad. Aquí estamos hablando que dentro de ese elenco, entonces, de derechos humanos ambientales sustantivos, vamos a encontrar el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho al agua potable, el derecho al saneamiento, el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación,
el derecho a la propiedad privada, entre muchos otros. Y dentro de la clasificación que nos hace la opinión consultiva de los derechos humanos ambientales procedimentales, vamos a encontrar los tres grandes derechos de acceso, que serían el derecho al acceso a la información pública en materia ambiental, el derecho a la participación pública en la toma de decisiones ambientales y el derecho al acceso a la justicia ambiental o a la justicia ecológica. Tres derechos que fueron ampliamente desarrollados tanto en la opinión consultiva 23 y que los tenemos ahora en un instrumento de derecho internacional vinculante como lo es el Acuerdo de Escazú, del cual hablaremos un poco ahora más adelante. La Corte Interamericana también nos dice que las normas ambientales y los fines ambientales tienen que tomar en cuenta siempre los grupos más vulnerables. Y por grupos vulnerables, eso significa que las normas ambientales tenemos que aplicarlas de manera diferenciada bajo circunstancias diferenciadas. En este caso, tratándose de grupos vulnerables como mujeres, niños, ancianos, personas de afrodescendientes, minorías étnicas, poblaciones indígenas, personas que viven en zonas costeras, personas que su alimentación depende necesariamente de los recursos naturales, personas que viven en pequeñas islas susceptibles a cambio climático. Bueno, todas estas poblaciones, a estas poblaciones debemos aplicarlas. El derecho a un ambiente sano se le aplica de manera diferenciada. ¿Por qué? Porque precisamente para dar ese enfoque de derechos humanos. Y las obligaciones más clásicas del derecho internacional ambiental, como las obligaciones de prevención, precaución, cooperación, incluyendo las obligaciones procedimentales de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia, fueron también ampliamente desarrolladas en esta opinión consultiva. Opinión consultiva que ya 2 años después, estamos hablando que en febrero del 2020, por primera vez, esta misma Corte Interamericana, ya no en su función consultiva, sino en su función jurisdiccional, aplicó de manera directa como derechos justiciables y autónomos derivados del artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, aplicó o condenó al Estado de Argentina por haber violado los derechos a un medio ambiente sano, a la alimentación adecuada, al agua y a la identidad cultural. Esto es un tema de suma importancia. Entonces ya no tenemos que hablar de la opinión consultiva, donde era una expectativa que iba a hacer la Corte si tenía que aplicar el derecho al ambiente en un caso específico. En el caso comunidades indígenas Laca-Honjat versus Argentina, del 6 de febrero del 2020, recientemente notificado este caso, la Corte Interamericana reitera los estándares interamericanos sobre derechos que ya venía desarrollando los casos Saramaca y Sarayaco, relacionados con derechos territoriales de los pueblos indígenas, y establece la obligación, por supuesto, de entregar títulos de propiedad únicos e indivisibles a las distintas comunidades indígenas, pero además, por primera vez, tiene por violentado de manera directa y como derecho autónomo y justiciable dentro del sistema interamericano estos 4 derechos humanos ambientales sustantivos: el derecho al ambiente, el derecho a la alimentación adecuada, el derecho al agua, en relación a la identidad cultural de los pueblos indígenas. Otro aspecto a destacar de esta recientísima sentencia de la Corte Interamericana, y nuevamente todo un hito en materia de derecho ambiental y derechos humanos, ¿verdad? Hoy más que nunca el derecho ambiental va de la mano del derecho internacional de los derechos humanos. Este fallo establece reglas claras de actuación estatal, particularmente en relación al principio preventivo en materia de daños ambientales frente a actos de particulares. Estas comunidades indígenas sufrieron un menoscabo en sus territorios de carácter ambiental. Entonces, por primera vez, la Corte Interamericana determina la existencia de daños ambientales, desarrolla el principio de prevención de los daños ambientales y fija lineamientos para su restitución, compensación por la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas en un contexto de afectación a sus recursos naturales. O sea, es la primera vez que la Corte Interamericana probablemente establece lineamientos para la recomposición o restauración ambiental a raíz de la justiciabilidad directa del derecho al ambiente, ya ahora como un derecho autónomo y justiciable. Ok, estas sentencias que acabamos de desarrollar, son de cortes internacionales, ya empiezan a permear entonces nuestras cortes supremas de justicia a nivel regional o latinoamericano. Vamos a arrancar con 3
casos de leading cases o casos líderes de Argentina. El primero de ellos es de la Corte Suprema de Justicia, se le conoce como la sentencia del río Atuel, y se trata de una controversia entre dos provincias. Recordemos que Argentina es un estado federal, hay una controversia entre la provincia de La Pampa y la provincia de Mendoza sobre el uso de aguas de un río que es interprovincial, o sea, la cuenca está en las dos provincias. A partir de esta sentencia, que es del 1 de diciembre del 2017, la Corte Suprema de Justicia de Argentina, en la cual la integra el doctor Ricardo Luis Lorenzetti, que es uno de los más destacados juristas ambientales de nuestra región, esta sentencia por primera vez rompe con el modelo antropocéntrico imperante en la gestión del recurso hídrico. Y nos introduce lo que Lorenzetti plasmó en esta sentencia, que es un nuevo paradigma jurídico de carácter ecocéntrico o sistémico. De acuerdo a esta sentencia, el paradigma jurídico que ordena la regulación del agua, en este caso entre dos provincias, es ecocéntrico, ya no es antropocéntrico, ahora es ecocéntrico o sistémico, y no tiene en cuenta solamente los intereses privados o los intereses de cada una de las provincias o los intereses privados de las personas o las provincias, sino también los intereses del mismo sistema, porque el sistema como tal es usuario también del recurso hídrico. Los ecosistemas son usuarios del recurso hídrico. De ahí el concepto de caudal ecológico o caudal ambiental. Entonces, de acuerdo a esta sentencia de diciembre del 2017, el ambiente no es dentro de la Constitución Nacional Argentina, un objeto destinado exclusivo al ser humano, que pueda ser apropiable y que el ser humano lo pueda utilizar o gestionar como su propietario. ¿Okay? Se da entonces ese brinco y ya los mismos ecosistemas son consolidados como usuarios del sistema. De la sentencia del río Atuel paso a otra que se llama la sentencia Majul, se le conoce, que está íntimamente relacionada con la que acabamos de ver. En la sentencia Majul, que es del 11 de julio del 2019, un señor que se llama Julio Majul presenta una acción por un problema con un humedal contra la municipalidad del Pueblo General de Belgrano y contra otros. Esto es una acción de amparo ambiental. En esta sentencia, que es posterior, lógicamente, a la del río Atuel, la Corte Suprema ratifica lo que ya nos dijo en la sentencia Atuel. O sea, que el paradigma jurídico que regula, en este caso, ya no un río, sino un humedal, es de carácter ecocéntrico o sistémico. Y un dato que es de suma importancia destacar en esta sentencia es precisamente que por primera vez la Corte Suprema de Justicia de Argentina aplica dos principios incipientes del derecho ambiental, como lo son el principio indubio pro natura y el principio indubio pro aqua, a un caso concreto. Esta es la primera vez que la Corte Suprema de Justicia de Argentina lo hace. El principio indubio pro natura lo extrae la Corte Suprema de Justicia de una declaración de principios que se llama la Declaración de la UICN, de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, sobre el Estado de Derecho en materia ambiental, que es una declaración del año 2016 que se suscribió en Río de Janeiro, y es una declaración de soft law a todas luces. Y el principio indubio pro aqua, que también utilizó en este caso específico la Corte Suprema de Justicia de Argentina, lo extrae del 8º Foro Mundial del Agua, de la Declaración de Jueces y Fiscales sobre Justicia Hídrica del 2018. Este fue un foro de Naciones Unidas y de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Sí, para que tengamos claro ambos principios, porque son relativamente incipientes en materia ambiental. Uno de ellos, el principio indubio pro natura, como lo vamos a ver ya fue utilizado, o al menos plasmado por la Corte Suprema de México en el famoso voto de Laguna del Carpintero, que ya vamos a revisar más adelante. Bueno, por aquí lo importante es hacer la diferenciación o caracterización, más bien, entre los principios indubio pro natura e indubio pro aqua. De acuerdo a la declaración de UICN sobre Estado de Derecho en materia ambiental, refiriéndose al principio indubio pro natura, nos dice que en caso de duda, todos los procesos en tribunales, órganos administrativos y otros tomadores de decisión deberán ser resueltos de manera tal que favorezcan la protección y la conservación del medio ambiente, dando preferencia a las alternativas menos perjudiciales.
mientras que el principio indubio pro aqua, que fue utilizado por la Corte Suprema de Justicia de Argentina en el caso Majul, que estamos en este momento desarrollando, nos dice que en congruencia con el principio indubio pro natura, o sea, el indubio pro natura se encuentra íntimamente relacionado con el indubio pro aqua, más bien el indubio pro aqua es una derivación o una especificidad del principio indubio pro natura. Nos dice la declaración de jueces y la sentencia que estamos nosotros aquí desarrollando, que en virtud de este principio, las controversias ambientales y las controversias hídricas ante las cortes deben resolverse y las leyes aplicables interpretarse de la manera en la cual sea más probable proteger y conservar los recursos hídricos y los ecosistemas relacionados. Aquí vale la pena hacer una diferenciación entonces entre estos dos principios, el indubio pro natura, el indubio pro aqua, en relación con el principio precautorio, que ya es un principio más clásico del derecho ambiental. El principio precautorio va a ser aplicado en caso de incerteza científica, mientras que los principios indubio pro natura y los principios indubio pro aqua van a ser utilizados en caso de incerteza jurídica y nos van a servir como un parámetro o una regla de interpretación y de aplicación de la norma más favorable o la interpretación más favorable o la aplicación de la norma más favorable, en este caso, en favor del ambiente. Entonces, la duda jurídica favorece al ambiente, principios indubio pro natura, la duda jurídica favorece a los ecosistemas hídricos, principio indubio pro aqua, y la duda o la falta de certeza científica no es una excusa para la toma de decisiones en materia ambiental. Ese sería el principio precautorio. El tercero de los fallos de Argentina que vamos a desarrollar es todavía más reciente, es del 4 de junio del 2019. Se trata de una acción declarativa de inconstitucionalidad que presentó una empresa de hidrocarburos o minera, perdón, una empresa minera como lo es Barrick Exploraciones de Argentina S.A. y la presenta contra el Estado Nacional, y su idea es que se declare la inconstitucionalidad de la Ley de Preservación de Glaciares, que como su nombre lo dice, es una norma de protección de este tipo de ecosistemas que es de suma importancia para la conservación y el uso del agua para las comunidades en el presente y en el futuro. Bueno, la Corte Suprema de Justicia rechaza la demanda de inconstitucionalidad presentada por Barrick Exploraciones y nos hace un interesante abordaje de cómo se deben resolver este tipo de casos en acciones de inconstitucionalidad, tomando en cuenta la fragilidad y la importancia y los servicios ecosistémicos que brindan los ecosistemas de glaciar. Entonces, les voy a leer aquí un pequeño párrafo donde se recaba, digamos, la parte más importante de esta aplicación a favor del ambiente, como lo hace la Corte Suprema de Argentina. Dice la Corte Suprema de Argentina que la norma impugnada resalta la función de los glaciares y del ambiente periglaciar como reserva de agua, y que al aprobar dicha norma, el Congreso conectó los efectos de ciertos procesos extractivos, más específicamente la posibilidad de incidencia de la minería a gran escala en ciertas regiones del país, con la preservación y conservación de los glaciares como reservas estratégicas proveedoras de agua para el planeta, según el artículo 1 de la propia ley. Otro aspecto aquí importante a destacar es que en este fallo la Corte Suprema de Justicia dice que la lectura, la interpretación que hace para resolver se inscribe dentro del consenso internacional que aprobó el Acuerdo de París sobre Cambio Climático en el 2015. Veamos entonces que es cada vez más común que las Cortes Supremas o las Cortes Superiores de nuestros países en Latinoamérica utilicen la convencionalidad para fundamentar sus sentencias. De Argentina paso a México. Y aquí esta es una muy grata noticia. México no se ha caracterizado o no se caracterizaba hasta esta sentencia del 14 de noviembre del 2018, que se llama Laguna, o se le conoce como Laguna del Carpintero, las sentencias de la Sala Primera. Les decía que la Corte Suprema de Justicia, la Suprema Corte Mexicana, no se caracterizaba antes de esta sentencia por ser una corte verde, ¿verdad? O sea, tal vez este es el primer gran precedente en materia ambiental y fue una gratísima sorpresa porque realmente es un muy buen fallo, muy buen voto,
y tiene temas muy importantes que debemos analizar y sobre todo para aplicar en otros casos a futuro. La Suprema Corte cita la opinión consultiva 2317 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es la segunda corte latinoamericana en aplicar la opinión consultiva 23. Un mes antes lo había hecho la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. En esta ocasión, siguiendo a la Corte Interamericana, la primera sala de la Corte Suprema de Justicia de Argentina reconoció la doble dimensión del derecho humano a un ambiente sano. Una dimensión de carácter objetiva o ecocéntrica, donde se protege el medio ambiente como un bien jurídico que atiende tanto a la defensa y restauración de la naturaleza y sus recursos, independientemente de los efectos sobre el ser humano. De esta manera, la Corte Suprema de Justicia de México se inscribe en esta corriente donde se le da tutela, el ambiente es destinatario de protección por parte del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado por su valor intrínseco, independientemente de aquellos favores o relación que tenga o beneficios que le generen al ser humano. Que esa es la dimensión subjetiva o antropocéntrica, que también hace mención la Corte Suprema de Justicia de México. Este fallo señaló el carácter de derecho autónomo del derecho al ambiente y su connotación tanto colectiva como individual. Vean que todo esto es en la misma línea de la opinión consultiva 23 que ahora desarrollamos. Haciendo lo mismo que hizo la Corte Suprema de Justicia de Argentina, utiliza o aplica por primera vez en México, en este fallo del 2018, el principio indubio pro natura, y además también por primera vez aplica para un caso específico y reconoce el principio de no regresión en materia ambiental. Un aspecto que debe ser de suma importancia es un tema de derecho procesal y de derecho procesal constitucional o procesal ambiental. Digamos que en este caso, la Corte Suprema Mexicana, para poder resolver el asunto, flexibilizó las reglas del juicio de amparo. Ese juicio de amparo, que es bastante sui generis, ¿verdad? Es único en toda Latinoamérica, tal y como funciona el amparo en México, y tuvo que flexibilizar entonces a la luz, o enverdecer, o ecologizó algunos institutos procesales clásicos del amparo, como lo son la legitimación por interés legítimo. En este caso, la Corte tuvo que ampliar la legitimación activa, el tema de la relatividad de las sentencias, en este caso también tuvo que ampliar los efectos de la sentencia hacia terceros de un amparo, y todavía más interesante, aplicó el principio o la regla de la inversión de la carga de la prueba. Algo que no lo tenía el juicio de amparo, y para justificarlo, y esto es la parte más interesante, la Corte Suprema de Justicia de México acude al Acuerdo de Escazú. Un Acuerdo de Escazú que para esa fecha y para hoy todavía no está en vigencia porque todavía no ha logrado los 11 ratificaciones que requiere para convertirse en norma vinculante, ¿verdad? En un tratado internacional vinculante o entrar en vigencia. Sin embargo, la Corte Suprema, aplicando específicamente lo que podríamos llamar una interpretación a favor del ambiente, en el caso del principio indubio pro natura, bueno, le da efectos a un acuerdo que todavía no lo tiene y invierte la carga de la prueba. Todo con el fin de convertir el juicio de amparo en un mecanismo procesal efectivo. Porque si al juicio de amparo clásico en México se le aplican los principios clásicos procesales y es un caso como eso jamás se podría haber resuelto. Aquí vemos cómo el derecho ambiental viene a modificar la genética, como decimos, de los distintos institutos a nivel clásicos del derecho. Un segundo caso, no menos importante, también de la Corte, en este caso de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia de México, es un amparo en revisión del 15 de enero del 2020, se le conoce así como el caso del etanol en los combustibles, donde la segunda sala, en este caso de México, aplica el principio precautorio al encontrarse en debate la magnitud de los posibles daños a la calidad del aire que podría generar aumentar los niveles de etanol como oxigenante en los combustibles en México. En este caso, y tal vez lo más relevante es, bueno, aplicó el principio precautorio porque dentro del expediente, yo lo revisé, me gustó mucho esa sentencia, existen una serie de criterios científicos que chocan en cuanto a los posibles efectos sobre la salud y sobre el ambiente y sobre la atmósfera que pueda tener
aumentar el nivel de etanol en los combustibles. Y un aspecto que me parece también muy relevante, que lo vamos a ver en un caso en Costa Rica también, es que en este caso específico, la Corte Suprema de México enfatizó de que los posibles beneficios económicos de abaratar los precios de los combustibles deben ser ponderados y confrontados contra los potenciales riesgos sobre el medio ambiente y las obligaciones estatales de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y combatir el cambio climático. Vean entonces que este fallo se suscribe entonces en aquellos que tienen relación con cambio climático. En este caso, aplicando el principio precautorio. En Colombia recientemente, bueno, en Colombia, como ustedes saben, en dos sentencias del 2016 y del 2018, una de la Corte Constitucional y la otra de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, le otorgaron condición de sujeto de derecho en el primer caso al río Atrato y en el segundo a la Amazonía. Ambas sentencias han sido ampliamente difundidas, defendidas, atacadas, etcétera. Nosotros no le vamos a entrar a este tema hoy, sino a un fallo muy reciente del 6 de febrero del 2019, que recientemente fue notificado, por cierto, tardó casi un año este fallo en estar redactado. El fallo lo vamos a ver, lo emite la Corte Constitucional 6 de febrero del 2019 y a través del cual declaró inconstitucional la práctica de la caza deportiva en Colombia. Y aquí voy a leer un extracto de esta sentencia que me parece muy importante, porque este fue el antecedente antes del último de los casos, que fue el del oso Chucho, donde la Corte Constitucional de Colombia pudo escoger entre tres opciones: si los animales eran objeto, si los animales son seres sintientes o si los animales eran sujetos de derecho. En este último caso, en el caso del oso Chucho, la Corte Constitucional se decantó en que son seres sintientes destinatarios de protección a través del derecho al ambiente. Bueno, ese fallo no lo vamos a comentar todavía porque todavía no está redactado. Vamos a comentar que es sobre caza deportiva, el cual dice lo siguiente: el interés superior de protección del ambiente y de la fauna, como parte de esta, obliga a la protección de los animales frente al padecimiento, maltrato y crueldad. Por consiguiente, la autorización legal de la caza deportiva, al estar orientada exclusivamente a la recreación, se fundamenta en una aproximación que no considera a los animales como parte del ambiente, que debe ser protegido constitucionalmente, sino como recurso disponible para la realización de fines recreacionales particulares del ser humano, sin otra finalidad que su realización misma. Entonces vemos que la Corte colombiana nos dice que la caza deportiva es inconstitucional, violenta, o los animales son destinatarios de protección a través del derecho a un ambiente sano y equilibrado. De Colombia nos pasamos a Brasil. En Brasil tenemos la sentencia del Supremo Tribunal de Justicia del año 2019. 21 de marzo del 2019, se trata de un caso de un papagayo, una ave exótica que estaba estaba en cautiverio por parte de una persona en una residencia, ¿verdad? Era fauna silvestre en cautiverio por más de 23 años. En este caso, la Suprema Corte de Justicia ordenó una serie de medidas de cumplimiento periódico para garantizar su bienestar, el bienestar de este papagayo, que no se podía liberar, lógicamente, después de 23 años de vivir en cautiverio, ya había perdido todos sus instintos. La Corte ordenó una visita semestral de un veterinario especializado en animales salvajes, quien además debe enseñar a su guardián el cuidado necesario y apropiado para el ave, y también este fallo ordenó la inspección anual de verificación de las condiciones del recinto y del animal. Hasta aquí es un típico caso de bienestar animal. La parte que me interesa desarrollar es la fundamentación para esta sentencia. Esta, por primera vez, el Tribunal Supremo de Justicia nos habla o reconoce la dimensión ecológica del principio de dignidad de la persona humana. Y esta dimensión ecológica del principio de dignidad de la persona humana la deriva el Superior Tribunal de Justicia de Brasil del derecho internacional de los derechos humanos y específicamente de la opinión consultiva 23. Aquí vemos cómo la opinión consultiva permea o fertiliza otras cortes, y del derecho constitucional a vivir en un ambiente sano, que está tutelado en el artículo 225 de la Constitución Federal brasileña. En este fallo,
se da un redimensionamiento de la relación entre el ser humano y la naturaleza a partir de un nuevo marco jurídico biocéntrico, ¿verdad? Igual como lo desarrolla la opinión consultiva de la Corte Interamericana. Reconoce la dignidad y el valor intrínseco del animal, en este caso de ese papagayo, un animal no humano, y la naturaleza, incluido en el caso de los animales no humanos, como miembros de una misma comunidad moral compartida con otros seres humanos. El fallo reconoce la incongruencia que existe actualmente entre el Código Civil del 2002 de Brasil, que reconoce a los animales como cosas, y la Constitución Política brasileña, que los reconoce como destinatarios de protección. Y un tema no menor es que en toda la redacción del fallo utiliza, refiriéndose a la persona que tenía, la persona que tenía en cautiverio a este papagayo, lo denomina como guardián y no como su propietario. De esta manera realza el valor que tiene el papagayo y evita darle una connotación de propiedad o de posesión de un humano sobre la fauna silvestre. Costa Rica tampoco se queda atrás en los fallos, estos fallos enverdecidos o ecologizados. Tenemos una acción de inconstitucionalidad que fue resuelta ya les digo, esto fue en septiembre de 2019. Se trató de un conflicto entre dos derechos humanos ambientales. Esto es algo bastante extraño, por decirlo así. Siempre los conflictos son entre la parte social y la parte ambiental, o la parte económica y la parte ambiental. En este caso se trató de un conflicto, por decirlo así, entre el derecho a un medio ambiente, estaba de por medio la conservación del patrimonio natural del Estado, dentro del que se encuentran las áreas silvestres protegidas, y el derecho humano al agua potable que tienen las comunidades, que excepcionalmente podrían proveerse de agua potable proveniente del patrimonio natural del Estado. Situación que no estaba permitida en Costa Rica hasta que se hace una reforma al artículo 18 de la ley forestal. Entonces, este es un caso bastante interesante porque la Sala Constitucional costarricense logra aplicar de manera sinérgica y conjunta ambos derechos humanos para un caso en específico. Y nos dice que la calidad ambiental es un parámetro, y como tal, la calidad de vida de las personas se conjuga con otros elementos como la salud, la alimentación, el trabajo, la vivienda. ¿Qué nos quiere decir con esto? Bueno, básicamente que los derechos humanos tenemos que trabajarlos de maneras conjuntas. Imagine que cuando se trata de derechos humanos ambientales, un derecho humano como el derecho al ambiente no debería anular el derecho al acceso al agua potable, ni tampoco al revés. ¿Okay? Es un tema importante. Y también de suma importancia en este mismo voto es el hecho de que la Sala Constitucional costarricense reconoce en un voto vinculante que el derecho al ambiente no puede ceder ante consideraciones de índole económica. Básicamente nos dice casi lo que nos dijo la Corte Mexicana en el caso del etanol en la gasolina. Dice que el derecho al ambiente no puede ceder a consideraciones de carácter económico por tratarse de un derecho no patrimonial y de indudable importancia, no solo para los habitantes del país actualmente, sino para los sucesivos. Entonces se le está dando prioridad a la parte ambiental, a los derechos humanos por sobre lo económico. Nuevamente estamos ante un cambio de paradigma jurídico. El último de los casos que vamos a analizar es un recurso de amparo que se le conoce como el amparo de las abejas, también es de Costa Rica, del 6 de diciembre de 2019. En este caso, la Sala Constitucional costarricense, aplicando el principio precautorio, prohíbe la utilización de plaguicidas y productos químicos industriales que contengan un químico que se llama neocotinoides. Esos neocotinoides provocan, existe todo un conflicto científico en este momento en cuanto a los efectos que pueda tener sobre los derechos humanos a la vida, al medio ambiente, a la seguridad alimentaria, a la biodiversidad y especialmente a las poblaciones de abejas melíferas. Abejas melíferas que a todas luces son las polinizadoras universales. Entonces, a través de este fallo, que además se fundamentó en la Declaración del Río de 1992 y el Convenio de Rotterdam sobre la aplicación de ciertos procedimientos, ciertos químicos, para hacerlo más rápido, porque el nombre de la convención es bastante complicado, aplicó de manera conjunta, equilibrada, el derecho al ambiente en relación a otros derechos humanos, aplicando el principio precautorio. Entonces,
tuteló a la vez el medio ambiente, la seguridad alimentaria, la biodiversidad, prohibiendo el uso de plaguicidas que puedan tener efectos sobre abejas. Abejas que, por lo tanto, son merecedoras de protección de manera directa a través o destinatarias de protección a raíz del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que en el caso costarricense está contenido en el artículo 50 constitucional. Conclusiones. Los fallos que acabamos de desarrollar representan las últimas tendencias de la justicia ecológica mundial y latinoamericana. Analizamos casos de la Corte Internacional de Justicia, de la Corte Interamericana y de las Cortes Supremas de Argentina, México, Brasil, Colombia y de Costa Rica. En todas, el denominador común es un cambio en el paradigma jurídico que regula o rige la relación entre los seres humanos y la naturaleza. El cambio de paradigma se da entre el típico antropocentrismo al que estábamos acostumbrados a un ecocentrismo. Estos fallos también tienen como denominador común haber utilizado el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional ambiental a la hora de fundamentar las distintas sentencias. En muchas de estas sentencias vimos la aplicación del enfoque basado en derechos y de ecologización de los derechos humanos, esto es, la aplicación conjunta del derecho al ambiente, del derecho a la alimentación, del derecho al agua potable, derecho los que vimos ahora en el caso de Costa Rica y algunos de Argentina. Otra de las conclusiones sería que en todos los casos vimos una correcta utilización de los principios clásicos del derecho y de los principios emergentes, como el indubio pro natura, el indubio pro aqua, el principio de no regresión. Y otro aspecto que no podemos dejar pasar y que también es de increíble o muy importante relevancia es la flexibilización a que tienen que llegar las distintas cortes a la hora de interpretar y aplicar los institutos procesales clásicos de los distintos procedimientos o procesos para adaptarlos a las necesidades y las vicisitudes propias de la materia ambiental. Y el mejor ejemplo que vimos fue precisamente la adaptación del proceso o del recurso de amparo que hizo la Corte Suprema de Justicia de México para poder adaptarlo a las circunstancias del caso de la Laguna del Carpintero. Bueno, entonces, como conclusión final, podemos decir que a través de estas sentencias, las altas cortes de los países que analizamos se fertilizaron o permearon el derecho internacional, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional ambiental, dieron un paso adelante, tomando como fundamentación en muchos casos la opinión consultiva 2317 de la Corte Interamericana, y esto representa un paso importantísimo hacia el fortalecimiento y la consolidación del Estado de Derecho ambiental en la región latinoamericana. Y con esto concluyo la presentación y vamos a revisar, creo que estamos a tiempo, algunos de los comentarios o observaciones que tengo que me pusieron aquí en el chat. Veo a Jessica Cristina, me dice que es un privilegio que compartas con nosotros tus amplios conocimientos y esa visión integral de derechos humanos. Muchísimas gracias, Jessica Cristina. Es un honor poder estar y compartir con ustedes en esta conferencia. Bárbara me dice que es un saludo desde la Universidad de Colima. Eduardo Dávila, gracias por todos los datos. Ojalá pronto lo veamos de nuevo en la facultad. Sí, claro, yo estuve el año pasado por allá. Incluso hice una visita a la cervecería local, ¿verdad? Probé todas las distintas cervezas con el doctor Benjamín Revuelta. Muy buena cerveza, por cierto, la de Colima. Tengo otros comentarios, como Aurora me dice, buenas tardes. Bueno, me saluda. Saludos, Aurora. Derecho en el corazón, dice, siempre muy interesante tu explicación. Muchas gracias. Vamos a ver si me encuentro dentro de alguna consulta, ¿verdad? Quedo abierto a comentarios, observaciones, consultas que tengan. Si se les ocurre alguna posterior, me contactan. Mi correo electrónico es mariopenachacon@gmail.com. Ahí me pueden hacer las consultas y les podría compartir materiales. Ricardo Crespo, desde Quito, Ecuador, me manda saludos, por supuesto. Muchos saludos, Ricardo, connotadísimo jurista ecuatoriano. Bueno, revisando aquí lo que veo son muchos saludos, pero no veo preguntas. Como les dije, si tienen alguna duda de lo que desarrollamos,
Con todo gusto, observaciones, aquí las leemos, todavía tenemos unos 10 minutos para poder desarrollar. Iván Tomasel, que es otro amigo argentino, nos saluda desde Mar del Plata. Saludos, Iván. Conocemos de tu trabajo en esta materia. Somos muchos aquí en Latinoamérica que estamos en la misma línea. Si no veo más preguntas u observaciones, lo que haría es dar por finalizada, agradecer, por supuesto, la oportunidad a la Universidad de Colima, al doctor Enoc Morán, por pura vida de Enoc. Él ya ha estado aquí por Costa Rica, tiene varias anécdotas interesantes que me compartió. ¿Qué más les puedo decir? Voy a dar entonces por terminado este foro. Les agradezco muchísimo y como les dije, cualquier duda, observación o material que requieran de lo que acabamos de presentar, con todo gusto. De hecho, los invito a descargar o a acceder a un artículo académico que es en el cual basé este artículo, que se llama Enverdecimiento de las Cortes Latinoamericanas, últimos avances en materia jurisprudenciales. Lo pueden descargar desde la revista de Derecho del Posgrado en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Ya empezaron a llegar las preguntas. ¿Qué dicha? Ricardo Crespo me dice: estimado Mario, ¿cómo ves la confluencia entre los enfoques que has señalado desde el derecho interamericano y los derechos de la naturaleza señalados en la Constitución ecuatoriana? Bueno, eso es un caso complejo de analizar. El caso de Ecuador es un supuesto sui generis. Ecuador tiene los derechos de la naturaleza a nivel constitucional. Los que no tenemos los derechos de la naturaleza a nivel constitucional, que somos casi que el resto de los países latinoamericanos, el enfoque de ecologización desarrollado por la Corte Interamericana, en su opinión consultiva 2317, es muy clara. O sea, el cambio del paradigma del antropocentrismo al ecocentrismo se está dando en la mayoría de las cortes latinoamericanas, como ya lo vimos. El impulso lo dio la opinión consultiva 2317. Ese derecho o ese megaderecho del artículo 26 de la Convención Americana del derecho a un ambiente sano, derivado vía interpretación por la Corte Interamericana, tutela tanto, como les decía, lo humano y lo no humano. O sea, cuando decíamos que los derechos humanos, el paradigma que siempre hemos tenido es los derechos humanos son por, para y de los derechos humanos. Bueno, en este caso la Corte Interamericana lo rompe con ese paradigma y nos dice que en el caso del derecho al ambiente, la naturaleza se tutela también por su valor intrínseco. O sea, los elementos de la naturaleza también encuentran protección directa como destinataria de protección, valga la redundancia, por parte del derecho al ambiente. O sea, este derecho protege tanto al ser humano como a las demás especies con las cuales el ser humano comparte el planeta. Entonces, por decirlo así, esta interpretación derivada y ahora aplicada nos obliga a pensar la manera en que debemos aplicar el derecho al ambiente ahora desde una perspectiva estrictamente ecocéntrica. O sea, el derecho ambiental en algunos casos ya ha sido ecocéntrico, hoy por hoy ya podemos decir que se consolidó como bajo un enfoque de ecocentrismo. Eduardo Dávila me pregunta, ¿podemos hablar de bienes dentro del derecho ambiental? A mí no me gusta hablar de bienes, Eduardo, yo prefiero hablar de destinatarios de protección, porque el derecho al ambiente protege tanto, tiene como destinatario tanto al ser humano como a las demás especies, a los demás elementos de la naturaleza, a los ecosistemas. Entonces, no me gusta caer en esa dicotomía objeto-sujeto. ¿Okay? Tal vez ni siquiera en la práctica tampoco le veo utilidad. Yo prefiero hablar de destinatarios de protección. Y en este caso, en el caso del derecho al ambiente, las generaciones presentes son destinatarias de protección. Las generaciones futuras son destinatarias de protección. El ser humano es destinatario de protección, obviamente, y las demás especies con las cuales el ser humano comparte el planeta también son destinatarias de protección. Y aquí tenemos que verlo probablemente ya incluso sin jerarquías. ¿Por qué se habla entonces del derecho ambiental no es patrimonial? Me dice Eduardo Dávila. Bueno, creo que ya más o menos expliqué el caso. Yo prefiero no hacer esa dicotomía sujeto-objeto. Prefiero ver al derecho al ambiente
como un gran derecho humano, que es un derecho autónomo que tiene relación con otros derechos humanos, los cuales se ecologiza, que les decía, serían el derecho a la vida, a la salud, al agua potable, al saneamiento, a la vivienda, a la propiedad. Todos estos derechos humanos requieren necesariamente de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Entonces, el derecho humano al ambiente, hoy por hoy, ecologiza todos esos otros derechos humanos, pero a la vez, el derecho al ambiente, el derecho ambiental, hoy por hoy se encuentra ecologizado a raíz de este cambio de paradigma del antropocentrismo al ecocentrismo. Hoy por hoy, el derecho al ambiente es mucho más ecológico, es más verde, es más greening, como lo ponen en inglés, que lo que era hace algunos años. Y esto es lo que Ricardo Luis Lorenzetti nos habla del cambio en el paradigma jurídico ambiental. Y esto va a llegar a enriquecer, y viene, ya ha estado enriqueciendo, por lo tanto, las distintas sentencias en las distintas cortes a nivel de los países de Latinoamérica y a nivel mundial también. Veo que ya no hay más observaciones. Creo que voy a dar por terminado, o comentarios, voy a dar por terminado este conversatorio. Quedará grabado en la plataforma de YouTube de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, y ellos nos avisarán en su sitio web probablemente cuando termine de quedar editado la grabación, para que todos puedan volverla a ver o compartirla con otros colegas que se encuentren interesados en esta materia. Otros locos más, como los que estamos en este momento aquí conectados. Sin más, les doy las buenas noches y sumamente agradecido por su presencia. Nos vemos. Saludos desde Costa Rica.